Bueno, acá les traigo la segunda clase virtual que les puede ayudar para resolver el caso clínico también. Eh, bueno, esta clase es de intoxicaciones. Nosotros decimos que cualquier sustancia química, natural o sintética, puede causar un daño si la dosis es suficientemente alta. Un tóxico es una sustancia que generalmente no está relacionada con una intervención fisiológica, no cumple una función fisiológica. Mismo las sustancias que puedan cumplir una función fisiológica en el organismo, si la dosis es exagerada, puede causar daño. Dentro de los tóxicos tenemos las sustancias que una especie inocula en otra, como por ejemplo los venenos de los animales, o una sustancia química que puede alterar las funciones fisiológicas del organismo, o las toxinas que se describen como producidas por microorganismos como por ejemplo las toxinas de las bacterias. Nosotros tenemos un centro de asesoramiento toxicológico que es el CIAT, 1722 es el número. Ellos hacen una distinción en pediatría entre las exposiciones accidentales y las intencionales. Generalmente las accidentales son accidentes intradomiciliarios, se producen en menores de 5 años. Generalmente la sustancia es única, o sea, hay una sola sustancia en cantidades pequeñas. Muchas veces los niños más pequeños tienen menos desarrolladas las papilas gustativas, por eso son tendientes a que de pronto un niño más grande, sobre todo por ejemplo, es muy común de ver cuando guardan sustancias tóxicas en envases de refresco. Bueno, si el niño es más grande, toma un buche y inmediatamente lo va a escupir. Los niños más chiquitos no tienen desarrolladas las papilas gustativas, por lo tanto, este eh, puede ser que ingieran mayores cantidades. Generalmente la consulta es oportuna y es rápida en los niños más pequeños. La exposición intencional generalmente se dan ya cada vez en niños más pequeños, adolescentes o ya niños mayores de 8 años. Generalmente las dosis son mayores, es más de una sustancia, y generalmente la consulta es tardía porque el niño suele como aislarse para la exposición intencional. De los tipos de tóxicos, bueno, tenemos desde medicamentos, los psicofármacos, gotas nasales, antitusígenos, antinovulatorios, productos domésticos, como el hipoclorito, hidrocarburos, plaguicidas, rodenticidas, es el veneno de rata, piretroides, insecticidas y órganos fosforados. Cada cual en distinta proporción hará más o menos daño, será más o menos grave. ¿Cuáles son las formas clínicas que a nosotros se nos presentan los niños sugestivas de intoxicación? Bueno, con una alteración de la conciencia, sin nada aparente, acidosis metabólica, distintos tipos de arritmia, alteraciones comportamentales en el comportamiento, lo inusual, alteraciones en el digestivo y cualquier tipo de shock. En la valoración nosotros vamos a tener objetivos generales, generalmente como en todos los pacientes que se nos presentan a nosotros en la emergencia. Muchas veces no tenemos diagnóstico. Lo que vamos haciendo es corrigiendo las alteraciones fisiopatológicas que se van presentando. O sea, lo más importante es identificar las alteraciones de riesgo inminente de muerte, y actuar oportunamente, preservar las funciones vitales y después, por supuesto, como último, tratar de identificar el tóxico. Como siempre, vamos a valorar y actuar mediante el método de los ABC, la vía aérea permeable, respiratorio, distintos tipos de tóxicos,
fármacos o sustancias pueden dar distinta sintomatología. Ahí están la sintomatología, por ejemplo, respiratorio, dependiendo de la sustancia. Nosotros vamos a tener que evaluar. El paciente se puede presentar taquipnea. La taquipnea es la respiración, frecuencia respiratoria por encima de lo normal para la edad, pero de una forma más superficial, no tan profunda como la polipnea. Eso generalmente es causado por salicilatos y monóxido de carbono. Puede presentar sibilancias, bradipnea. Todo en menos va a ser cuando hay ingesta de psicofármacos, alcohol o sedantes. Puede presentar edema pulmonar también, en caso de órganos fosforados u opiáceos. En lo cardiovascular vamos a evaluar todo lo que es la frecuencia de pulso, la presión arterial, y por ejemplo la presencia de cianosis. La cianosis se da fundamentalmente en la hematoglobinemia, que es una intoxicación por nitritos o nitratos que pueden estar presentes, por ejemplo, en algunos casos de algunos tipos de conservantes. Lo que hace esta intoxicación es cambiar la composición del hierro de la hemoglobina. Ustedes saben que el oxígeno se une, la hemoglobina tiene compuestos terminales de hierro en estado ferroso. Lo que hacen estas sustancias es cambiar la composición química del hierro de ferroso a férrico, por lo tanto el oxígeno no se va a adherir a ese hierro de la hemoglobina. Entonces el paciente se va a presentar cianótico sin ningún signo ni ninguna patología respiratoria, ¿tá? Esa es lo que nosotros llamamos metahemoglobinemia. A nivel del sistema nervioso central, bueno, estado de conciencia, que lo hacemos por el método del APDN, o sea, está alerta, responde a la palabra, responde al dolor o no responde. La presencia de crisis convulsiva, el tamaño de las pupilas y reactividad. Generalmente en las alteraciones sistémicas como intoxicaciones, las pupilas generalmente es la simetría. Como es una cuestión, como es una patología sistémica, la simetría va a estar presente, puede haber cambios de tamaño y de la reactividad. Puede haber miosis, por ejemplo, en la ingesta de benzodiazepinas y barbitúricos, y midriasis en caso de intoxicación con cocaínas o anfetaminas. Las fasciculaciones que se ven en las intoxicaciones por órgano fosforado es el movimiento involuntario de los músculos de la cara. El nistagmo, que es el vagabundeo ocular, que se ve en intoxicación por difenidantoína, monóxido de carbono. Puede haber hipertonía, en caso de los intoxicación con fenotiacidas o anticolinérgicos, mioclonias. Bueno, a nivel del sistema nervioso central se ve bastante, en los intoxicados se ven bastante las alteraciones. Bueno, el tegumentario, vamos a ver si existe enrojecimiento, el color, el estado de hidratación, si hay lesiones de quemaduras por contacto. Por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, muchas veces los niños al ingerir, por ejemplo, querosén, los más pequeñitos, si se vuelcan sobre la ropa y esa ropa queda en contacto con la piel, va a producir quemaduras de segundo grado, ¿tá? Entonces, en ese caso, ustedes tienen que buscar las lesiones, bueno, el estado de las mucosas, la temperatura. Muchas veces hay tóxicos que dan hipertermia o hipotermia. En el sistema digestivo, la presencia de vómitos, la deposición, frecuencias características, presencia de dolor abdominal y el nefrinario, cantidad característica de la orina. Esos serían los objetivos como generales y de soporte en una primera instancia al arribo de un paciente intoxicado. Los objetivos específicos, una vez que nosotros identificamos el tóxico, será evitar la absorción
ese tóxico, favorecer la adsorción, facilitar la eliminación y neutralizar al tóxico en caso de que existan antídotos o antagonistas para dicho tóxico. Vamos a ir directamente, estos son las recomendaciones de tratamiento para los objetivos generales. Esto está medio como repetido. Lo que quiero mostrarles es los objetivos específicos, ¿tá? El tratamiento o la situación de enfermería en los objetivos específicos. Evitar la absorción. Bueno, en caso, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál fue la vía de ingreso del tóxico. Ustedes saben que el tóxico puede ingresar por contacto en la piel, por contacto cutáneo, puede ser por ingestión o por inoculación, en el caso de animales, o, por ejemplo, si nosotros administramos por vía parenteral una sustancia indebida. En el caso que sea por exposición cutánea, se deberá retirar la ropa. Si el tóxico, por ejemplo, ingresó por vía ocular, se deberá hacer descontaminación con lavado profuso y continuo. Y el lavado gástrico si fue en caso de ingesta. El lavado gástrico está recomendado únicamente en la primera hora, o sea, básicamente es una técnica prehospitalaria, si se quiere, porque está recomendado en la primera hora de la ingesta del tóxico. Se supone que más allá de la hora, ya conociendo los tiempos de evacuación gástrica, que es más o menos 30 minutos, ya habría pasado del estómago a la vía intestinal y ya no tendría sentido el lavado gástrico, sí en la primera hora. ¿Cuándo está contraindicado el lavado gástrico? Bueno, más allá de la hora, como ya dijimos, en la ingestión de cáusticos, por dos razones. Primero, porque estaríamos en la ingestión de cáusticos, nosotros no sabemos qué es lo que está quemado desde la faringe hacia el exófago y el estómago. Entonces, si nosotros colocamos una sonda gástrica, podemos perforar el exófago porque no sabemos la lesión que puede haber provocado esa sustancia a todo lo largo de el tubo digestivo. Bueno, en paciente en coma también está contraindicado. Si hay que realizar un lavado gástrico, el médico tendrá que aislar la vía aérea mediante intubación orotraqueal, porque si no tenemos riesgo de broncoaspiración. Y bueno, la técnica básicamente, el paciente se debe colocar en decúbito lateral izquierdo. Ustedes saben que por la curvatura del estómago es la posición de seguridad para evitar la broncoaspiración. La sonda nasogástrica debe ser de buen calibre, medir como corresponde, comprobar que el emplazamiento sea el correcto, se fija con técnica de bigote y el volumen va a ser la mitad de la capacidad gástrica. La capacidad gástrica en los niños es de 30 mililitros por kilo. Bueno, nosotros vamos a infundir volúmenes de la mitad de la capacidad gástrica. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes infunden volúmenes mayores, lo que hacen es distender el estómago y hay dos opciones. Puede ser que el líquido salga hacia el exófago y el paciente vomite con el riesgo de broncoaspiración, o que el líquido sea empujado hacia el duodeno y el tóxico que está en el estómago sea también arrastrado hacia el duodeno. Entonces vamos a aumentar la superficie de absorción. O sea, el tóxico no solo va a estar en el estómago, sino que va a estar en el estómago y en el intestino. Entonces lo que tenemos que hacer es una descontaminación, un lavado gástrico con volúmenes controlados. Si se puede tibio, mejor. Siempre se debe medir el volumen ingresado y el egresado. Es muy común ver, por ejemplo, que se pone la sonda, se hace el lavado y le ponen, yo qué sé, cualquier recipiente tipo una papelera o el tacho de la basura para ir eso lamentablemente es muy común. Nosotros debemos ir midiendo
lo que infundimos. O sea, vamos a infundir exactamente 15 mililitros por kilo que pesa el paciente y vamos a retirar el mismo volumen. Y hasta que no retiramos el mismo volumen, no volvemos a infundir otra vez el suero. ¿Tá? ¿Cuántas veces se repite el lavado? Bueno, hasta que el líquido salga claro. Como ya les digo, si el fármaco ingresó por ingestión y hace menos de una hora, bueno, ustedes en la primera vuelta que hacen del lavado pueden aspirar este líquido, ver si existen comprimidos y guardan una primera jeringa, que puede ser, usan la jeringa de Tume y esa es la jeringa urológica, y pueden guardar por si les piden de mandar a analizar el líquido. Si no, siguen haciendo los lavados 2 o 3 veces hasta que el líquido salga claro. Eso sería el lavado gástrico. ¿Cómo favorecemos la absorción? Bueno, favorecer la absorción es evitar que el tóxico se absorba a nivel de lo que es el intestino. O sea, nosotros tenemos una intoxicación por ingesta, ya pasó una hora, no está indicado el lavado gástrico, bueno, se supone que ese tóxico, como ya pasó un tiempo prudencial, ya infundió del estómago al intestino, entonces vamos a evitar que se absorba, ¿está? Como evitamos que se absorba mediante la administración de carbón activado. El carbón activado es un polvo insípido que se debe preparar en destroza, no más de 100 mililitros. Generalmente en el paciente colaborador tratamos de que no vea, porque queda un líquido negro después de preparado. En el paciente que no colabora o el paciente que está en coma se debe administrar por sonda gástrica. Ahí dice se provoca la emesis con jarabe de ipecacuana. En otros países existe el jarabe de ipecacuana que es un emético, o sea, incluso todas las madres tienen en el botiquín, con niños chicos tienen el botiquín jarabe de ipecacuana, lo que hace es provocar la emesis. Bueno, en nuestro país no se utiliza, pero si alguna vez se utiliza, por eso yo digo, bueno, si se provoca la emesis con el jarabe, esperar media hora porque vamos a administrar el carbón activado y lo va a vomitar. Si el niño viene por ingesta de un agente corrosivo, no se debe administrar porque ese paciente va a ir a una fibrogastroscopía y eso interferiría el estudio, ¿no? El líquido, la sustancia negra del carbón en el estómago interferiría el estudio. Entonces en ese caso tampoco se administra. La dosis es de medio gramo, aproximadamente de medio a 1 gramo kilo. Y bueno, facilitar la eliminación, los catárticos y evacuantes intestinales, esto se usa en adulto. En niños es muy peligroso dar catárticos porque puede haber alteraciones hidroelectrolíticas. Generalmente se da en los casos, por ejemplo, de las llamadas mulas. En adultos que se hacen también el lavado intestinal para evacuar. Está escrito, pero en niños no se hace. Y bueno, muchas veces la eliminación renal, hay algunas sustancias muy letales en donde hasta se llega a hacer diálisis, hemodiálisis para la eliminación renal del tóxico. ¿Cómo neutralizamos el tóxico? Nosotros decimos que si el tóxico se evacúa en tiempo y forma, no es necesario la utilización de antídotos o antagonistas, pero bueno, a veces es necesaria. ¿Cuál es la diferencia? Los antagonistas son sustancias que tienen el mismo, tienen la misma composición química del tóxico. Entonces lo que hacen es competir por el sitio receptor.
por ejemplo, la naloxona, que es el antídoto de los opiáceos, y el flumacenilo, que es el antídoto de la benzodiazepina, son las mismas sustancias químicas. Lo que hacen es competir por el sitio receptor, por distintos mecanismos, y lo que hacen es retardar la función o bloquear la función del tóxico. Los antídotos, en cambio, son sustancias que se oponen a la acción del tóxico. También por distintos mecanismos transforman el tóxico en una sustancia menos tóxica o en otros compuestos para ser eliminados. Dentro de los tóxicos que tienen antídotos y antagonistas tenemos el órgano fosforado, cuyo antídoto es el sulfato de atropina, el monóxido de carbono, que el antídoto es el oxígeno, la intoxicación por nitratos y nitritos, cuyo antídoto es el azul de metileno, y los metales pesados, que no es el antídoto es la albúmina, pero no son intoxicaciones muy frecuentes. Dentro de la intoxicación del órgano fosforado, que es una intoxicación frecuente y bastante grave que nosotros vemos, ¿dónde pueden presentar los órganos fosforados? Por ejemplo, en algunos pesticidas, en los remedios para bañar los perritos, por ejemplo. Básicamente las exposiciones accidentales, el tóxico ingresa por vía cutánea. Y hay dos sustancias que intervienen en esta intoxicación. Por un lado tenemos la acetilcolina, que es un neurotransmisor entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y los órganos. O sea, en la sinapsis de la neurona con cualquier órgano, que puede ser un músculo liso, una glándula, etc. Dentro de los receptores de la acetilcolina tenemos los receptores muscarínicos y nicotínicos. No tiene que ver con todo lo que es sistema nervioso periférico y otro sistema nervioso central. De ahí vamos a tener síntomas muscarínicos y nicotínicos que se va a presentar en la clínica en los pacientes intoxicados por órgano fosforado. A su vez, ¿qué es lo que inhibe la sinapsis entre el axón, digamos, entre la neurona y los órganos efectores? La colinesterasa, que es una enzima que justamente actúa inhibiendo la acción de la acetilcolina. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque en los pacientes intoxicados con órganos fosforados se va a hacer la monitorización de la colinesterasa, que generalmente el órgano fosforado lo que hace es barrer con la colinesterasa. Por lo tanto, no hay un freno en el estímulo sináptico y el paciente va a tener todo tipo de síntomas y signos muy floridos que tienen que ver con los receptores muscarínicos y nicotínicos, que no tienen freno porque la colinesterasa, que es lo que lo frena, ha sido barrida. En este esquema, no sé si se ve el movimiento sináptico. Dice la acción de la acetilcolina, por ser un neurotransmisor, transmite el impulso nervioso de una neurona a otra, como yo les decía, de una neurona al músculo, a una glándula, etcétera. Esto es lo que yo les decía, que las intoxicaciones con órganos fosforados se caracterizan por inhibir la colinesterasa. Los síntomas muscarínicos, aumento de la sudoración por efecto sobre las glándulas sudoríparas, aumento del lagrimeo, incontinencia urinaria. A nivel gastrointestinal se va a presentar anorexia, vómitos y diarrea, miosis, visión borrosa, broncoespasmo, edema pulmonar, bradicardia e hipotensión a nivel del cardiovascular.
En el verle el músculo estriado, puede haber debilidad o hiperreflexia, neuropatía periférica. Esos son los signos nicotínicos. Los signos nicotínicos tienen que ver todo con lo que es motor. Da convulsiones, depresión de los centros respiratorios, y si no se corrige rápidamente puede haber confusión y coma. La estabilización por el método de los ABC. El antídoto, como ya dije, era el sulfato de atropina. ¿Hasta cuándo? Bueno, lo que se hace es hacerle una intoxicación atropínica al niño, que clínicamente nos vamos a dar cuenta porque va a haber un enrojecimiento facial, se queda en la boca, taquicardia, midriasis. Bueno, ¿hasta cuándo se mantiene la intoxicación atropínica? Hasta que los niveles de colinesterasas vuelvan a la normalidad. Se hace el monitoreo de los niveles de colinesterasa. El sulfato de atropina se puede dar en bolo o se puede preparar en infusión, como ahí les traigo. Bueno, y como ya dijimos, los órganos fosforados ingresan generalmente los niños por vía cutánea. Se debe hacer una descontaminación cutánea con la precaución de no contaminarnos nosotros. Entonces, la descontaminación cutánea, nosotros nos vestiremos con sobretúnica, con guantes. Vamos a bañar al niño, vamos a evitar el agua demasiado caliente, porque el agua caliente lo que hace es vasodilatar y se va a absorber más rápido ese tóxico que está en la piel. Tampoco se debe friccionar la piel con el mismo fundamento. En caso de que haya sido la ingesta el ingreso del tóxico por ingestión, se hará lavado gástrico o carbón activado. Pero generalmente, ya les digo, este tipo de sustancias entran inadvertidamente en contacto, por contacto con la piel. Bueno, otro de las sustancias que tienen antídotos o antagonistas es el monóxido de carbono, donde el antídoto es el oxígeno al 100%. Básicamente, la intoxicación con monóxido, lo que hace el monóxido de carbono es competir por el oxígeno. El monóxido de carbono ingresa por la membrana alveolo-capilar formando carboximoglobina, que es 300 veces más afín que el oxígeno. En este caso, por ejemplo, es uno de los casos que el saturómetro a mí no me sirve como control respiratorio del niño, como control de la hipoxia, ya que la hemoglobina está saturada, pero no sabemos si de oxígeno o de monóxido. Entonces, bueno, lo que hace es monitorización de la carboximoglobina, que la muestra se extrae en condiciones de anaerobiosis, o sea, lo mismo que una gasometría. Una jeringa de tuberculina con heparina, se extrae la muestra de sangre venosa y se envía al laboratorio, igual que una gasometría, ¿tá? Para ver los niveles de carboximoglobina. Esta intoxicación, bueno, la hipoxia es el elemento principal, por eso el paciente se le da administrar oxígeno lo más concentrado posible. Generalmente utilizamos máscara con reservorio, que son las que dentro de los dispositivos de oxigenoterapia dan más concentración. En etapas iniciales puede haber una alcalosis por hiperventilación, puede haber hipotensión, puede haber confusión y compromiso miocárdico. Y lo más grave de la intoxicación con monóxido es que produce la liberación de óxido nítrico de las plaquetas, y como que se adhiere a los vasos cerebrales. Entonces, si bien en los primeros tiempos esto puede ser asintomático, a lo largo de la vida puede haber alteraciones neurológicas en este aspecto. Por lo tanto, generalmente
todos los pacientes van a la cámara hiperbárica, cámara de oxígeno hiperbárico. Hasta hace unos años, eh, para que el paciente fuera a cámara hiperbárica debía tener unos niveles de carboxihemoglobinas mayores al 5%. Hoy por hoy casi todos los pacientes van a oxígeno hiperbárico. Ahí uno de las cámaras funciona en el hospital militar, no sé si hay otra en alguna institución. Lo que hace es acelerar la disociación del monóxido de la hemoglobina rápidamente, restaura la producción del ATP celular y previene la lesión oxidativa, esa que yo les decía, del óxido nítrico a nivel de los capilares cerebrales. Bueno, la metahemoglobinemia era lo que yo les decía, la intoxicación por nitritos y nitratos. El antídoto es el azul de metileno, y la dosis 0,2 miligramos kilo intravenoso que se da en bolo. Bueno, espero que les haya servido esta clase y nos estamos viendo.